clase pasada. Y en ese corazón, ¿qué vieron? ¿Qué vieron del corazón? Característica del corazón, aparte de las capas, que es lo que estábamos charlando recién en base a la duda de Belu. ¿Qué más vieron del corazón? Las cavidades, las válvulas. Bien, perfecto. ¿Qué válvulas tenía el corazón? ¿Cómo se abrían y se cerraban? ¿Qué más? La evolución en los vertebrados y todo eso. Perfecto, cómo fue evolucionando el corazón hasta separar una circulación doble completa cuando tengo dos aurículas y dos ventrículos. ¿Y qué más? Lo último que estuvieron viendo, que me interesa porque conectamos con este tema de hoy. El ciclo cárdico, puede ser. Bien, el ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco y el latido cardíaco. Es muy importante esto porque esto condiciona justamente una de las variables que vamos a ver hoy, que es el gasto cardíaco, ¿sí? Completando, digamos, este esquema, en realidad, de estudio del corazón. Después vamos a ver este corazón como un órgano secretor, si bien adelantamos esto en endocrino, porque en endocrino habíamos dicho que habían otros tejidos que se dedicaban a secretar sustancias, o sea, hormonas, aunque no fueran una glándula precisamente, y después en el circuito vascular en el cual pertenece, ¿sí? Esos son los temas que vamos a ver ahora. Entonces, empecemos con este gasto cardíaco. Este gasto cardíaco es el volumen de sangre que va a expulsar por cada minuto el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta o el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, porque nosotros ya vimos que siempre desde el corazón, cuando yo expulso o produzco una contracción, siempre la sangre sale hacia las arterias, ¿sí? Nunca sale del corazón sangre hacia las venas, siempre sale por las arterias. Y en realidad, ¿cuánta sangre va a salir? Va a depender en realidad de con qué fuerza el corazón lo esté expulsando, pero también de una variable que tiene que ver sí o sí con ese ciclo cardíaco o ese latido cardíaco que estuvieron viendo la clase pasada, lo cual condiciona una variable muy importante que es la frecuencia cardíaca. ¿Cuál era la frecuencia cardíaca normal de una persona? O sea, ¿cuál es el latido cardíaco normal? 70, 75 latidos por minuto. Bien, perfecto, de 70 a 75 latidos por minuto. Nosotros podríamos decir que esa es la cantidad de veces que late espontáneamente el corazón. ¿Debido a qué? Y debido a esa contracción voluntaria que hace en realidad el propio corazón, automática, que en realidad no la puede controlar el cuerpo, sino que la controla él mismo, y esos miocitos hacen que se inicie en el nodo sinoauricular, como habían visto en la clase pasada, y se extienda hacia las aurículas y con un retardo hacia los ventrículos. Eso que marca el latido cardíaco, la cantidad de veces que va a latir el corazón por minuto, porque depende justamente de ese marcapaso, es lo que me condiciona esta variable, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Esta frecuencia cardíaca, si yo la multiplico por la cantidad de sangre que va a expulsar cada vez que el corazón va a latir, a ese volumen lo voy a llamar volumen sistólico. O sea, el volumen sistólico, para que se den una idea, la cantidad de sangre que expulso por ventrículo, que se ha sacado un promedio acá, pero en realidad sepan que el ventrículo izquierdo es mucho más grande que el derecho, porque en realidad tiene que expulsar sangre hacia todo el cuerpo. Pero más o menos tiene 70 mililitros. O sea, chicos, un vaso es más o menos, tiene 200 mililitros. O sea que esto, la tercera parte más o menos de un vasito, es lo que el corazón puede almacenar en un ventrículo y que está expulsando en cada latido. Entonces, si yo expulso 70 mililitros o lo que es lo mismo, 0,07 litros, y expulso 70 a 75 veces por minuto, voy a obtener este valor que es el gasto cardíaco, cantidad de litros por minuto. ¿Sí? Ojo con esto y las unidades de medida porque se les suelen confundir. Gasto cardíaco entonces se mide en litros por minuto y es la frecuencia cardíaca, que son la cantidad de veces que late el corazón por minuto, y cuánta cantidad de sangre en litros expulso por latido. El valor que han puesto acá de la frecuencia cardíaca sería como un promedio. Si decimos de 70 a 75, entonces puedo decir que un promedio sería
un punto medio entre ellos. O sea que aproximadamente un adulto de 70 kilogramos, si no tiene ningún tipo de patología y está en reposo, va a expulsar 5 litros por minuto. Eso es lo que trabaja nuestro corazón. Es como un montón en serio. O sea, piensen que es una bomba así incansable que no se detiene en toda la vida y para colmo de eso, o sea, tiene que expulsar o mover un volumen importantísimo. Entonces, es importante que tengan en cuenta este valor porque a ustedes les pueden hacer calcular, por ejemplo, el gasto cardíaco, un volumen sistólico o lo que fuera, de acuerdo a los parámetros que habían visto en el latido cardíaco. ¿Estuvieron viendo algunos ejemplos de cálculo con la Dani o no? No. ¿No vieron ningún tipo de ejemplo, digamos, de cómo calcular el latido o cómo calcular la frecuencia en base a ese latido, no? Bueno, a ver, vamos entonces a ver algunos ejemplos para que podamos en realidad entender estos conceptos. Por ejemplo, el primer ejercicio que tenemos acá dice, calcula el gasto cardíaco de una persona que bombea 65 mililitros de sangre en cada latido y una sístole ventricular de 0,4 segundos. ¿Cómo lo calcularían? A ver. Esperen, les voy a abrir una pantalla para... ¿Qué plantearían en este ejercicio? Sí, anímense, más o menos, ¿cómo harían? ¿Cómo empiezan así? Estos son cálculos que les van a preguntar en la facu, así que son importantes que sepan cómo hacerlo. A ver, yo pienso que cada latido completo entonces va a ser 0,4 segundos, ¿cierto? ¿Cómo? Que cada latido completo va a tener 0,8 segundos, perdón. Ah, ¿Cierto? bien, estás calculando. Bueno, ¿por qué 0,8? ¿Se Porque, acuerdan o cuánto sea, equivalía la sístole? no, tenés razón, pensé como la sístole en general. Como que yo pensé, bueno, mitad y mitad, pero no, dice ventricular. Bien, bueno, eso es importantísimo en realidad, porque justamente, a ver, esperen, les voy a compartir una pantalla en blanco, así lo podemos resolver. La sístole completa, es verdad que me ocupa un 50% del latido, pero ¿se acuerdan cuánto equivalía cada uno de los otros? Cada valor de la sístole en el porcentaje total del latido. El auricular creo que es 12,5% y el ventricular 37,5%. Bien, saben que es importante saber en porcentajes. Esos porcentajes no existen en el libro de Curtis. En realidad, yo se los he puesto en base a en realidad sacar un promedio, porque en realidad Curtis me lo muestra como un dato, digamos, numérico desde un valor que les pone como ejemplo, que ese valor que les pone como ejemplo es el que vale digamos 0,8 el ciclo cardíaco. Pero esos 0,8, ¿de dónde salen ese dato? O sea, ¿por qué yo digo que una persona, por ejemplo, su ciclo cardíaco equivale a 0,8 segundos? ¿De dónde lo han calculado? Porque eso es un promedio, chicos. O sea, un ejemplo. No lo tienen que tomar como una regla. Y se saca de la frecuencia cardíaca normal, en general. Perfecto. Se saca siempre de la frecuencia cardíaca, chicos. O sea que cuando yo digo, por ejemplo, en un paciente que hay, no sé, 72 latidos por minuto, bueno, tienen que plantear la regla de 3. Entonces digo, si hay 72 latidos por minuto, entonces cuánto vale el ciclo cardíaco o el latido? Ese 0,8 es un promedio. Yo en realidad lo calculo de acá. O sea, si yo quiero saber cuánto vale el ciclo cardíaco específicamente de esa persona, digo, bueno, entonces, si en 60 minutos, no sé, hay 72 latidos y hago la reglita de 3, un latido, ¿a cuánto equivale? Y calculo la X. Esto, por favor, no se lo olviden nunca. Entonces,
No es que un latido cardíaco vale 0,8 segundos, es que en promedio lo han tomado, pero yo lo tengo que calcular de acuerdo a la frecuencia cardíaca de la persona. Si no se pierden con eso, no se van a perder en el cálculo, que es justamente lo que vamos a ver ahora, en realidad en este cálculo concreto. Entonces, si yo lo saco con promedios es más fácil. Yo tengo una persona, siempre anotándonos los datos, tengo una persona, como me dice acá, que bombea 65 mililitros de sangre en cada latido. O sea, que ¿qué valor me está dando? Como dijimos que se llamaba la cantidad de litros o mililitros por latido. El volumen sistólico. Perfecto, me está dando un valor de volumen sistólico. Y después me dice que su sístole ventricular es de 0,4 segundos. La sístole ventricular, sabíamos entonces que equivalía al 37,5% de un latido. Bien, y me dice cuál es el gasto cardíaco. Entonces, el gasto cardíaco dijimos que era la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico lo tengo, pero recuerden que siempre lo tengo que expresar en litros por latido. Si no me van a dar la cantidad, o sea, el gasto cardíaco en mililitros. No se utiliza la variable, igual se van a fijar en las opciones, porque en realidad si me hacen un planteo de esto, es obvio que si me están preguntando el gasto cardíaco, van a estar en las opciones el valor. Si lo está expresando en litros, obviamente por minuto, que es lo más común, quiere decir que voy a tener que pasar estos mililitros a litro. O sea que este volumen sistólico sería de 0,065 litros por latido. Bien, ¿y cómo hallo este valor? Y en base a esta sístole ventricular. Digo, si el 37,5% es 0,4 segundos, entonces el 100%, que sería un latido, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? A ver, esperen, así se lo saco. Sería 40 dividido 37,5, me da 1,07 segundos. Perdón, no está en segundos esto. ¿En qué calculábamos la frecuencia cardíaca? Latidos por minuto. Bien, o sea, que si yo hallo este ciclo, después ¿qué tengo que hacer? Porque estoy poniendo el dato y en realidad me falta una cuenta. ¿Cómo saco la frecuencia cardíaca? Ya hallé cuánto valía un latido. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 60. Bien, o sea que si yo tengo, en realidad vuelvo a plantear, por si quieren hacerse la regla de 3, eso quiere decir que si un latido demora 1,07 segundos, yo quiero saber qué pasa en 60 segundos, ¿sí? Fíjense, un latido, y yo quiero saber qué pasa en un minuto. ¿Ves, Fer? Te digo porque no es multiplicarlo por 60. Ah, sí, claro, en mi cabeza hice otra. Porque en realidad si uno da vuelta la cuenta, te queda, bueno. Esta persona entonces, si tiene un latido que dura 1 segundo, 60 segundos, ¿cuántos latidos son? Y me va a dar, si hacen esta regla de 3, 56, que es el valor que teníamos que poner acá. Bueno, está como medio muerto este. Bien, entonces, por último, la última cuenta va a ser obviamente multiplicar estas dos variables que me va a dar 3,64, ¿sí?
Este es un caso hipotético, esta persona tendría que estar internada y ya para atrás, porque tener un gasto cardíaco en menos de 4 litros es como casi imposible, ¿sí? Pero bueno, de esa manera tendríamos que hallar el valor de este problema. Bueno, vamos al otro. Gisa, Sí, hay alguien en el grupo que dice que si lo puedes dejar entrar a la reunión. es que la reunión tiene el enlace automático, no me ha llegado nadie. ¿Quién es? La Carla Eh, mandó algo, pero ya borró el mensaje. ah, Ah, quizás ya perdón. se conectó. No, porque yo tengo el ingreso automático. Igual no me ha aparecido ningún cartelito, ¿eh? ¿Ya borró el mensaje? Que no tengo abierto el WhatsApp. Sí, sí, borró el mensaje. ¿Sí? Bueno, entonces quizás ya se entró solito. Bueno, vamos a la otra preguntita que tenían. Dice, si una persona hace ejercicio y su frecuencia cardíaca sube a 120 latidos por minuto, ¿cuánto durará su diástole? ¿Cómo calculan esto? Piensen si en una persona de 70 latidos por minuto, en promedio entre 70 y 75, ¿cuánto varía la diástole? ¿Cuál era el valor? 37,5. ¿Cómo? 37,5% No, ese es era. el porcentaje de la sístole. Pero ¿cuánto Ah, varía el 50%. tiempo? 0,4. Bien, 0,4 segundos. Ahora, yo les hago una pregunta. Si una persona hace ejercicio, obviamente si hace ejercicio va a aumentar la frecuencia cardíaca. Fíjense que tiene una frecuencia cardíaca mayor. En vez de 70, 75, 120 latidos por minuto. O sea, taquicardia, como cuando yo estoy corriendo. El valor de la diástole, ¿tiene que valer más o menos que 0,4 segundos, que es lo que valía en el reposo? Menos. ¿Todos piensan lo mismo? Mm, Mm. Les pido, por Más, supongo. favor, No sé. que no vayan a cometer el error de hacer una regla de 3 en estos parámetros o en estas variables. O sea, tipo decir, ay, si en una persona, no sé, de 70 latidos por minuto, su diástole equivale a 0,4 segundos, entonces, ¿cuánto va a valer en 120 latidos por minuto? Si ustedes hacen esto, obviamente para darles el dato preciso, pero obviamente ya están viendo en esa regla de 3 que van a tener un dato mayor. Me va a dar, a ver, si ustedes lo plantean así, 120 por 0,4, dividido 70, les da 0,68, incluso 0,685, casi 69. Esto está mal. No pueden plantear una regla de 3 directa porque la variable es inversa y porque en realidad no se calcula de esa manera. Porque el 0,8 segundos de lo que vale un ciclo cardíaco no sale de la nada, como les dije recién, sale de lo que vale un latido o un ciclo. Si una persona tiene taquicardia y su corazón late más veces por minuto, lógicamente, cada vez que lata, su latido va a valer menos, porque si hay más latidos por minuto, late el corazón más fuerte, entonces obviamente en el medio cada latido vale menos. Entonces, nunca lo planteen así, chicos, esto es importantísimo, lo plantean así se van a confundir. Lo que yo tengo que calcular es a partir de esta frecuencia cardíaca cuánto vale un latido como hicimos recién y después de eso plantearlo. O sea, si en 60 segundos el corazón late 120 veces, ¿sí? ¿Cuánto en realidad va a siempre planteo la regla de 3 al revés, pero bueno, un latido cuánto equivale? No importa, igual la X es indistinto a donde lo pongan. ¿Cuánto me da acá entonces un latido? Es fácil la cuenta, ¿sí? ¿Cuánto les da?
Vamos que en biología no pueden usar calculadora, ¿eh? Les van a hacer problemas 0,5. tienen que sacar manual. Bien. 0,5. No vale 0,8, sino 0,5. Menos. ¿Por qué? Porque late más veces por minuto. Bien, ahora, eso es lo que vale un latido. Un latido. A mí me pregunta cuánto dura la diástole. Y justo sabemos que la diástole equivale al 50% del latido. Entonces, si el 100% de mi latido son 0,5 segundos, el 50%, que sería lo que equivale a la diástole, me va a dar la mitad. Esta persona, su diástole equivale a 0,25 segundos en vez de equivaler a 0,4, que es lo normal. Fíjense. Nada que ver el resultado. Por favor, chicos, acuérdense que nunca pueden hacer una regla directa de los componentes del latido a través de lo que vale la frecuencia cardíaca. Porque lo que vale cada uno de los valores justamente del latido es un porcentaje de la frecuencia cardíaca. Entonces siempre lo tienen que calcular de esta manera, como lo tienen en azul. ¿Sí? ¿Se ubican? ¿O alguno se me perdió en el camino? Sí, se entiende. Bien. Bueno, perfecto. Hacemos un cálculo más. Yo les estoy dando ejemplos de estos cálculos porque vamos a hacer otros ejemplos igual. Ven que borré esto. Vamos a hacer otros ejemplos el último día que repasemos, pero antes de seguir avanzando, está bueno que nos quede claro así como lo que vemos en corazón y estas variables, porque después tenemos que agregar presión, o sea, presión sanguínea. Entonces, está bueno para que no se nos haga tanta bola poder calcular esto por un lado. Dice, ¿cuánta sangre bombea por latido un corazón que demora en contraer sus aurículas? O sea, me está hablando de la sístole auricular, 0,15 segundos, y además de eso, su gasto cardíaco es de 6 litros por minuto. Entonces, sístole auricular, y además de eso, el gasto cardíaco. Esos dos datos me da esta situación problemática. Y me dice, ¿cuánta sangre bombea por latido? O sea, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál es la incógnita? ¿El volumen sistólico? Bien, el volumen sistólico. Eso me está preguntando. Y como dijimos que el gasto cardíaco era la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, quiere decir que el gasto cardíaco sobre la frecuencia cardíaca me va a dar el volumen sistólico. Quiere decir que con esto yo tengo que hallar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. La sístole auricular es el 17,5% de un latido, que en este caso equivale a 0,15 segundos. ¿Cuánto entonces vale un latido? Hago entonces la regla de 3. No sé si ¿se ve la calculadora? No, ¿ah? No. La pantalla no, se ve que lo inhabilité el otro. Bueno, no importa. Igual hacen la regla de 3 como lo tienen ahí. Les da 0,85 segundos. Fíjense que es casi un valor, digamos, normal del que hemos estado estudiando. Eso, un ciclo. Otra vez, si yo quiero sacar frecuencia cardíaca, son la cantidad de latidos por minuto. O sea que si 0,85 segundos es un latido, ¿cuántas veces va a latir en 60 segundos o un minuto? O sea que tengo que dividir 60 por 0,85. Y me da 70,5, casi 71, ¿sí? Esa sería la frecuencia cardíaca. Entonces tengo, el valor sería 6 litros por minuto sobre 71 latidos por minuto, para que me quede después litros por latido.
6 dividido 71, por ahí también pueden redondear los números porque como les digo, la facultad no les deja usar calculadora en biología. Por latido. Entonces, yo tengo una expulsión de 0,84, bueno, en realidad litros por latido, pero como me dice cuánta sangre bombea por latido del corazón, yo puedo poner 84 mililitros o 0,84 litros. ¿Se entiende? Sí, a mí me dio 0,084. Sí, sí, está bien, si es 84 mililitros, yo me lo comí acá al escribir. Perfecto. Sí, 84 mililitros, ¿sí? Que es un poquito más, porque fíjense que en este corazón por ahí es más grande y está bombeando en realidad 6 litros en vez de 5, ¿sí? Pero la frecuencia me dio más o menos la normal, que es entre 70 y 75, entonces me va a dar como un poquito más de sangre. Esto puede pasar cuando la persona tiene el corazón aumentado porque, por ejemplo, no sé, tiene una saturación o una persona con sobrepeso que tiene un corazón más grande, o hay una sobrecarga mayor porque hay una hipertensión, entonces me puede dar como un volumen un poquito más grande. Bueno, ¿se ubican en estos cálculos? Sí, pero necesitaba una pregunta. No sé si lo dijiste y yo no te escuché, pero la sístole auricular no era del 12,5. Ah, es verdad, sí, yo estoy calculando. ¿Vieron cuando uno está en 2 semanas, sí, está bien, 2 semanas sin trabajar se manda cualquiera? Sí, es 12,5. Está bien, Juli. Son 0,15 dividido 12,5. Da 0,012. 0 acá. Bueno, esperen, vamos a borrar porque si no va a quedar cualquiera. Ahora, lo hacemos rápido de vuelta. Sí, es 12,5 y 37,5 el valor de la sístole ventricular. Bien, entonces el 12,5 es 0,15 segundos. Tenemos 100. Ahí está. Ese sería el valor de la sístole, ¿sí? Sístole auricular. Bien. Ahora vamos al ciclo. Si se demora 1,2 segundos en la sístole, ¿sí? Yo quiero calcular cuánto equivale en 60 segundos. Entonces, ¿cuánto les da? O sea, ¿cuántas veces late el corazón? ¿Cuántas veces late? Uy, se me cargó la calculadora. ¿Me escuchan? 5. ¿5 qué? ¿5 veces? Sí, No, creo. ¿cuántos latidos? 70, 75, ¿verdad? ¿No? No, 70-75 es el normal. Cuando yo tengo este volumen, miren chicos, cuando a mí me da un porcentaje, o sea, y lo que vale, yo tengo que calcular en base a ese valor. Si 12,5, que es el porcentaje que equivale, que lo estamos calculando de vuelta porque yo me confundí y puse 17. Si 12,5 es el tiempo que demora de todo el ciclo la sístole, yo acá estoy calculando en base a esta sístole auricular cuánto vale un ciclo. El ciclo normal era de 0,8 segundos. Si acá me estoy demorando un poco más, quiere decir que la frecuencia cardíaca me va a dar un valor más grande o más chico de los 70 o 75.
piensen, si el ciclo vale más tiempo, entonces el valor de la frecuencia me va a dar mayor o menor. 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 O sea, es como si tuviera una bradicardia, ¿sí? O sea, disminución de la frecuencia. Entonces, ¿qué hago para calcular ese valor? Para calcular el de un ciclo. Si 1,2 segundos es un ciclo, ¿sí? Un ciclo cardíaco, yo quiero saber cuántos ciclos voy a tener en 60 segundos. O sea, que a 60 lo voy a dividir en 1,2, que es lo que me dio 1. O sea, que la frecuencia cardíaca me va a dar ese valor. ¿Sí? Entonces, otra vez, como dijimos, para calcular el volumen sistólico, voy a obtener el gasto cardíaco dividido la frecuencia cardíaca, que en este caso sería 6 litros por minuto, dividido 50 latidos por minuto. Eso les da 0,12. ¿Está bien? ¿Se ubican? Sí. Sí. Sí, sí. O sea, sería como 120 mililitros. Como casi el doble de lo normal. Es un corazón agrandado de tamaño. Como dijimos recién, una persona con obesidad, lo que pasa que, bueno, habíamos calculado con otro valor, o sea que nos da un poquito más grande. Pero en las personas que tienen una sobrecarga cardíaca, que tienen un aumento de la presión arterial, entonces se va haciendo como más grande el ventrículo, o se va ensanchando más, se bombea mayor cantidad de sangre. Y saca mayor cantidad de sangre, ¿sí? Por minuto, por valor, o sea, por cantidad de tiempo. Bueno, vamos a seguir, como les digo, vamos a terminar en realidad esta partecita del corazón y vamos a hacer unos ejercicios más incluyéndolos con presión, ¿sí? Pero era para que tuvieran algunos modelos de ejemplo del corazón solito. Esperen que se comparta de vuelta el Power. Y vamos a ver entonces ahora las otras variables del corazón que, como les dije, además, en realidad, de este gasto cardíaco, hoy vamos a ver el corazón como órgano secretor también, o sea, ¿qué se encarga de secretar? Que en realidad es un repasito de lo que de alguna manera también habíamos visto anteriormente, ¿sí? Porque nosotros vimos en endocrino así como un repaso de qué es lo que podía también secretar otros tejidos. En el caso del corazón, necesito la ejecución por parte de otros órganos que lo controlan y además el mismo corazón puede controlar su secreción y después secretar sustancias que obviamente influyan en otros órganos. ¿Cómo se modifica entonces o cómo está estimulado el corazón? Ya sabemos que tiene automatismo, o sea, tiene un control intrínseco, pero además de eso puede llegar la estimulación o la inhibición de parte del sistema nervioso autónomo, del sistema endocrino, y él mismo poder mandar un control nervioso que tiene que ver con el control automático del corazón y además hormonas a la circulación. En el caso del control que llega al corazón, el sistema nervioso autónomo puede ejecutar su respuesta a través del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cómo lo hace? Estimulando o inhibiendo la permeabilidad al calcio dentro del marcapasos cardíaco y gracias a eso modifica la frecuencia cardíaca. O sea, el parasimpático ya sabemos que tiene acetilcolina y el simpático ya sabemos que tiene adrenalina. Entonces, que llegue un neurotransmisor o el otro hace que yo, si llega acetilcolina, disminuyo la permeabilidad de calcio al marcapaso, entonces lo retardo y disminuyo la frecuencia cardíaca. En cambio, cuando tengo noradrenalina o llega noradrenalina, abro los canales de calcio, se hace más permeable, entra más calcio y el corazón empieza a latir más rápido. Esto es marcapasos. Acuérdense que yo cuando tenía también un control sobre los vasos sanguíneos, lo que yo hacía es que el corazón se contrajera más rápido y por ende que también se produzca vasoconstricción en los vasos sanguíneos, pero el parasimpático no cumplía ese efecto. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en el sistema nervioso autónomo? Que no tiene el mismo efecto, digamos, en corazón que en los vasos. El parasimpático se desconoce prácticamente en todos los vasos qué efecto tiene,
Y Curtis ha dicho como que no hace nada en los vasos y listo, lo tomamos como que no tiene acción. Después, ¿qué otra estimulación de ese marcapaso, además de su automatismo del corazón, lo puede recibir a nivel central a través de la adrenalina secretada por la glándula suprarrenal? Adrenalina o noradrenalina, ¿sí? En este capítulo me dice adrenalina, pero en realidad es cualquiera de los dos, que lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, porque en realidad es lo mismo que habíamos visto de la noradrenalina por sistema nervioso. Pero el sistema nervioso autónomo llega directamente al marcapaso cardíaco. En cambio, la adrenalina por sangre tiene receptores en otras partes del corazón y no solo en el marcapaso, y por eso también aumenta la fuerza del ventrículo. Y si yo aumento la fuerza del ventrículo, quiere decir que una llegada de adrenalina por sangre no solo aumenta la contracción del corazón, sino la fuerza del músculo, aumentando el volumen también sistólico. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico. Quiere decir que la adrenalina por sangre produce un aumento masivo del gasto cardíaco por las dos variables. Y después, bueno, con respecto al control intrínseco del corazón, el miocardio tiene presoceptores, o sea, receptores del estiramiento y de la presión, que cuando llega a la sangre, al aumentar la presión de la sangre y al aumentar el estiramiento de las fibras, se contrae también con más fuerza. Es como decir, tiene esa elasticidad para que si me llega más sangre al corazón y se extienda más el corazón, tienda a apretarlo con mayor fuerza. Eso quiere decir que si llega más sangre al corazón y hay un aumento del retorno venoso, se aumenta la intensidad de contracción y por ende también se va a aumentar la cantidad de veces que yo voy a latir por minuto para tratar de sacar todo el volumen. O sea que aumento el volumen sistólico, ¿sí? Por este aumento de la contracción, y esto lleva al aumento, obviamente, del gasto cardíaco. Acá les presentan un principio que antes veían en física, no sé si ahora lo ven, la ley de Frank-Starling, en la cual yo veo la relación entre el aumento del retorno venoso, o sea, el aumento de la sangre que regresa al corazón, en respuesta al aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Sin, obviamente, acumulación de presión que retrocede el corazón, porque si llega más sangre al corazón, el corazón no la escupe para atrás. Eso dice sin acumulación de presión retrógrada. Siempre se va a impulsar hacia adelante. O sea, si a mí me llega más sangre a través de las venas, el corazón cuando se contrae, no se contrae automáticamente con la velocidad que le dice, por ejemplo, el marcapasos cardíaco, y listo. Y si sobra sangre, y bueno, la vuelvo y la regreso a las venas. No, lo que hace el corazón es dilatarse más porque llega más sangre y la presiona con más fuerza para sacarla por el ventrículo, sin acumular presión para atrás. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley de Frank-Starling y esto es lo que me ayuda a entender de por qué el aumento del retorno venoso me va a aumentar el gasto cardíaco. Por ejemplo, supónganse, estamos tomando mucha cantidad de agua o mucha cantidad de mate, no sé, nos bajamos 2 termos de mate. Aumenta el retorno venoso, porque cuando el intestino va absorbiendo esa cantidad de agua y pasa a la circulación, eso aumenta inevitablemente el retorno venoso. Entonces, claro, va a llegar al corazón y el corazón lo va a impulsar con más fuerza y va a aumentar la presión. Sí, lo que pasa es que rápidamente lo va a impulsar con más fuerza, pero va a llegar el riñón lo va a purificar más, vamos a ir al baño, vamos a ir a orinar y listo. Entonces, automáticamente el corazón trata de compensar y no es que nos va a aumentar la presión porque estemos tomando, no sé, 2 litros de mate. Vamos a aumentar la cantidad de las ganas de orinar. Ahora, me comí una comida con mucha sal o cargada de cloruro de sodio y el cloruro de sodio retiene agua en el sistema vascular. Entonces, lo que yo compenso por riñón no es tan grande, sino que ese sodio en sangre retiene mucha cantidad de agua y eso aumenta el retorno venoso y al aumentar el retorno venoso el corazón impulsa con más fuerza y por ende aumenta el gasto cardíaco. Y como vamos a ver, ese aumento del gasto cardíaco, después con las otras variables que vamos a ver mañana, hacen que aumente la presión. ¿Sí? Entonces se mantiene sostenida en el tiempo. O sea, que aumente o no la presión depende de este gasto cardíaco, pero vamos a agregar otras variables que lo controlan el día de mañana cuando veamos presión. Entonces, acá tienen un ejemplo, ¿sí? El aumento del retorno venoso hace aumentar la elongación de las fibras cardíacas, esto aumenta la fuerza de contracción del corazón y por ende aumenta el volumen de eyección, que es un parámetro que aumenta el gasto cardíaco. Y el aumento también del retorno venoso aumenta la distensión de las paredes de la aurícula,
lo cual hace aumentar más un factor que vamos a ver ahora, que es el factor natriurético atrial o atrial natriurético, o FAN, que es una de las secreciones endócrinas del corazón para tratar de controlar eso. Entonces, este FAN lo que hace es tratar de regular el otro parámetro que va a controlar la presión y el gasto cardíaco, además del corazón, que es justamente el riñón. El riñón, cuando disminuye el volumen sanguíneo, tiende en realidad a secretar, que ya habíamos visto por el aparato yuxtaglomerular, la retención de agua por la aldosterona y la ADH. Pero ahora, con respecto al corazón, el corazón también tiene un control sobre la diuresis que va a ejecutar un control sobre el mismo volumen sanguíneo. Esperen que estos son los ejercicios que ya hicimos. Bien, entonces, veamos ahora el corazón como órgano secretor. Esto es lo que controla el corazón, pero ¿qué hace el corazón? Que secreta el corazón. Y este corazón como órgano secretor tiene un parénquima, o sea, la pared, digamos, o conjunto de células del corazón, que tienen la capacidad de secretar determinadas sustancias. O sea, así como hay algunos miocitos que tienen la capacidad de regularse y autocontraerse, ¿sí? Como por ejemplo el estímulo que veamos del marcapaso cardíaco, también hay algunos miocitos y células epiteliales que tienen la capacidad de producir sustancias, algunas con una función autócrina, que significa que pueden controlar al propio corazón, otra parácrina, que es controlando la acción de las células vecinas, o sea, las que están cerquita, y otra endócrina, que significa que se va a ir a los distintos órganos. Las tres sustancias entonces que secreta el corazón principalmente son angiotensina 2, óxido nítrico y FAM. La angiotensina 2 ya la hemos visto, y nosotros vimos que la angiotensina 2 venía convertida de la angiotensina 1 y esta del angiotensinógeno a través de la renina y de la ECA. Pero los miocitos del corazón, por la llegada de determinadas señales que me han llevado a la disminución, o sea, sensor, los presoceptores del corazón dicen, che, la presión está media bajita, la presión de la sangre, entonces los miocitos del mismo corazón secretan angiotensina 2 con la función que ya conocemos, vasoconstrictora y aumentar la presión sanguínea. ¿Por qué un efecto endocrino ahí? Porque la angiotensina 2 va por sangre. De la misma forma que se estimula a través de la angiotensina 1, puede ser que la libere directamente del corazón como el factor activo. Por otro lado, el óxido nítrico, que es secretado por las células endoteliales del sistema coronario, que son las primeras ramitas del corazón que salen desde la aorta, que se secreta a partir de un aminoácido que es la arginina, a través de una enzima que se llama óxido nítrico sintetasa o sintasa, que circula en sangre y hace lo contrario a la angiotensina 2. Es un vasodilatador. Lo que pasa que es un vasodilatador local y relaja incluso al músculo para que no se contraiga más fuerte. Entonces, como es un gas, el óxido nítrico, a diferencia de la angiotensina 2, no cae en la sangre y se va a la circulación general, sino que hace como su efecto ahí, chao, y se acaba. Tiene un efecto autócrino o parácrino, pero me ayuda a relajar el corazón. Si hay un aumento de la presión sanguínea, el óxido nítrico trata de relajar al sistema coronario para que no dé un infarto, chicos. Si yo tengo un aumento de la presión, ese aumento de la presión puede reventarme una rama de la arteria coronaria y a esa parte del corazón no le llega sangre, y si no le llega sangre, chao, nos fuimos para el otro lado. Entonces, lo importante del óxido nítrico como vasodilatador es que si hay un pico de presión por cualquier cosa, no hagamos que se estalle una arteria del propio corazón, sino que este óxido nítrico tiende a relajarlo. Y por último, el FAN, que también tiene liberación endocrina, al igual que la angiotensina 2, lo liberan los miocitos de las aurículas porque depende del retorno venoso. ¿Y qué hace en realidad el FAN? Que tiene que ver con lo que estábamos viendo recién porque tiene participación con el riñón. Aumenta la producción de orina. La palabra FAN, ¿sí? O FNA, es factor atrial natriurético. Atrial o auricular quiere decir que lo secretan las aurículas. Y natriurético quiere decir que aumenta la natriuresis, o sea, la natriuresis es la cantidad de sodio en orina y por ende el sodio arrastra el agua y aumenta la diuresis. Si el factor natriurético estimula la diuresis, va a estimular la liberación de agua en la orina, por ende bajar la volemia. ¿Para qué? Para bajar la sangre total. Y esto disminuye el retorno venoso. Como dijimos, el retorno venoso, la sangre que vuelve al corazón, es lo que distiende las paredes y hace que se vuelvan a comprimir y que presionen.
Si yo disminuyo el retorno venoso, entonces disminuyo la cantidad de sangre que lleva el corazón, disminuyo el volumen sistólico y por ende disminuyo el gasto cardíaco. Y eso hace disminuir la presión. ¿Sí? O sea que fíjense que la angiotensina 2 aumenta la presión, en cambio el óxido nítrico del FAN tienden a disminuirla, nada más que el óxido nítrico tiene una acción local nada más, en cambio el FAN es una, digamos, una función endocrina o general. Bueno, y por último, lo que vamos a ver hoy es el circuito vascular. El circuito vascular es bastante sencillo, solo me tengo que hacer un esquemita para no perderme o para no olvidarme cómo estudiarlo. Pero en los corazones dobles, como ya vieron la clase pasada, que tienen 2 aurículas y 2 ventrículos, la sangre permanece perfectamente separada entre una y otra, marcándome lo que es el circuito pulmonar menor y mayor. Esto es como un repaso porque en realidad ustedes ya vieron las válvulas, ya vieron los vasos que llegan al corazón, entonces cómo integrarlo en un cuerpo en sí. La sangre desoxigenada, el cuadernillo de la facultad tiene un anexo y les pone sangre pobremente oxigenada, o no me acuerdo cómo le llamaba otro sinónimo, como que la palabra desoxigenada suena como muy brusco, porque no es que no tiene oxígeno, es que tiene menos presión de oxígeno. Esa menos presión de oxígeno que llega, o sea, la sangre que sale del corazón y que acaba de regresar del pulmón tiene una presión de 100 milímetros de mercurio de oxígeno, que se va a reducir cuando llega a los capilares a 40 milímetros de mercurio, pero no es que está desoxigenada, que no tiene oxígeno, sino que está pobremente, ¿sí?, oxigenada, tiene menos cantidad. Ese circuito entonces pulmonar o menor tiene esta sangre pobre en oxígeno que va desde el ventrículo derecho, ¿sí?, abriendo a la válvula pulmonar, ¿sí?, que es la que tenemos acá, sale por la arteria pulmonar y abre hacia la arteria pulmonar derecha e izquierda, va a los pulmones, derecho e izquierdo, capilares, ¿sí?, que les dice acá capilares alveolares o hematosis, que sería acá en donde hace el intercambio, no es que se vea medio pulmón y medio pulmón, sino que es un esquema, pero se convierte la sangre y pasa a ser sangre oxigenada, que es la que vemos acá en rojo. Entonces, ¿qué hace? Vuelve o regresa por las 4 venas pulmonares, ¿sí?, hacia la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda se abre entonces la válvula mitral y paso al ventrículo izquierdo. Ese sería el circuito menor. El circuito mayor es cuando yo salgo de este ventrículo izquierdo, voy por un tronco común a través de la válvula aórtica, que está acá, lo que pasa es que está como que no está dibujada en este esquema, porque va por atrás y sale acá el tronco de la aorta. Entonces, es como que si se lo dibujan, no podrían haberle superpuesto esto, pero los troncos arteriales pasan como por adelante del corazón y por arriba, ¿sí? Entonces me tapan todas estas cavidades. Está buena la imagen que tiene ahí del libro de Netter para poderla ver en comparación. Sale entonces la aorta, hace este callado de la aorta, en donde salen las principales ramas, que van hacia el corazón o hacia la cabeza, y después salen las grandes ramas de toda la aorta hacia la zona torácica, la zona abdominal, y hasta que se divide incluso en las arterias ilíacas, que son las que van a los miembros. Y de todas estas ramas, entonces, hago los intercambios sanguíneos en cada uno de los tejidos. De ahí en cada uno de los tejidos y el intercambio que hago, acá, bueno, ya lo vamos a ver en este esquema, pero acá me está mostrando un circuito portal, por eso se ve todo el hígado en azul, porque le llega la sangre, digamos, oxigenada, pero tiene también la comunicación de la sangre desoxigenada que viene del intestino por un circuito portal. Esa sangre desoxigenada regresa por las venas cavas, inferior y superior, a la aurícula derecha, vuelve a abrirse la válvula tricúspide, y voy al ventrículo derecho. Ojo, que cuando uno ve así las ramas como que las ve por separada, pero como ustedes ya saben, el corazón late de una forma sincrónica. Las 2 aurículas, los 2 ventrículos. O sea, que mientras que se está ejecutando el circuito mayor, también lo está haciendo el menor. No es que sea en el mismo tiempo, chicos, porque el pulmón no ocupa la misma cantidad de volumen que todo el cuerpo, pero cada vez que el corazón late, laten las aurículas juntos y laten los ventrículos. Cuando uno ve los circuitos por separado es nada más una cuestión esquemática para tratar de entenderlos. Si bien no tienen que conocer todas las ramas de la aorta, sí es importante que sepan que apenas sale la aorta del corazón, el primer tronco en realidad que se van a encontrar, que en realidad es un tronco que se divide en 2 y acá salen por separado, pero lo importante es que salen primero las coronarias, perdón, antes del tronco, o sea, las arterias que van al corazón, esas son las primeras que son estas chiquititas.
Pero este tronco que vemos acá es el que se divide a los miembros superiores y a las que van a la cabeza, ¿sí? Las arterias que van hacia los miembros superiores se llaman subclavias, y las arterias que van hacia arriba, hacia la cabeza, se llaman carótidas. Les digo porque durante muchísimas unidades, en nervioso creo que también les nombra a las carótidas, en endocrino les nombra a las carótidas, en el apunte de animal, o sea, se las nombra como comunes y por ahí no saben qué es. Carótida es la rama de la arteria de la aorta que va hacia la cabeza, como las coronarias son las que van al corazón, ¿sí? Y estas carótidas regresan por una vena que es la vena yugular, que esto también lo tenían digamos, lo tienen citado no solo acá en esta parte en las ramas, sino que al final cuando veamos sistema linfático, toda la linfa del cuerpo se vierte en ese tronco y va a parar a la yugular, que algo vimos cuando vimos los ganglios linfáticos en la parte inmune. Sí, Facu. Dijiste que la arteria subclavia, ¿a dónde iba? La subclavia. A los miembros superiores. Bien, La gracias. subclavia va a los brazos, carótida a la cabeza y coronaria al corazón. Este esquema es importante, como les digo, porque se los han nombrado en otras unidades, a las ramas, pero no tienen que conocer otras ramas. Después, las ramas que tienen que conocer son las que va dando cada una de las unidades. O sea, de repente si me dice, el hígado está irrigado por la arteria hepática, y la arteria hepática tengo que saber que es del hígado, y sí, porque en realidad me la termino mostrando después. Y esto es lo que pasa por ahí, puntualmente en esta circulación. Además de este circuito mayor y menor, existen en el cuerpo una circulación que se llama portal, o sistemas porta, en el cual lo lógico, y el recorrido del corazón es arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, y regreso al corazón. Cuando hay un sistema de capilares de más antes de regresar al corazón, hablo de una circulación portal. Un sistema portavenoso es aquel que se ramifica 2 veces una vena, o sea que tengo 2 venas entre un lecho capilar, y un circuito portal arterial es cuando tengo capilares entre medio de 2 arterias. Obvio, o sea, tengo arteria, arteriola capilar, arteriola arteria, y después la arteria, otra vez arteriola capilar, vena, antes de regresar al corazón. O sea, tengo como un circuito de más. Dentro de estos circuitos porta nosotros vamos a ver a 3. El sistema porta hepático es el circuito que yo tengo en el hígado, o sea, un sistema porta en el hígado. ¿Para qué? El corazón llega con la arteria hepática, que es esta que vemos acá y la que se ve en el otro dibujito, para darle oxígeno al hígado. Pero el hígado secreta muchas sustancias que son muy importantes para el sistema digestivo, y es al pedo que yo vuelva al corazón y vuelva a liberarlo. Es como pasaba con el sistema porta hipofisario. ¿Se acuerdan? Que lo vimos. Es más, tenían un videito aparte de eso nada más. ¿Para qué el hipotálamo va a llegar al corazón, todos los factores de liberación, y después volver del corazón a la hipófisis? Bueno, lo secreto directamente porque es más fácil. Entonces, lo que hace en realidad el corazón es hacer como una comunicación mucho más fácil y más directa, en vez de regresar, o sea, el corazón, los 2 órganos entre sí. Bueno, el sistema porta hepático pasa absolutamente lo mismo, ¿sí? Lleva una arteria hepática al corazón que regresa, pero después tengo otra arteria, que son todas las arterias que vienen del tracto digestivo, se capilarizan en los órganos del sistema digestivo, y sale una vena que se llama vena porta. Esa vena porta se capilariza en el hígado, deja todas esas sustancias de todos los otros órganos del estómago, del intestino y todo en el hígado. Entonces el hígado secreta sus sustancias y lo libera a través de la vena hepática. En vez de todo esto que se capilarizó en todo el sistema digestivo, que regresa al corazón para ir al hígado, lo hace directamente de esta manera y regresa por vena cava inferior. El sistema porta, perdón, que se pasó uno. El sistema porta hipofisario, que es el que nosotros ya vimos, que es la capilarización, o sea, la arteria hipofisaria superior llega, es una rama de la carótida interna, o sea, de la rama que subía, de las arterias que subían a la cabeza. Se capilariza, llega a las venas hipofisarias, y en las venas hipofisarias el hipotálamo ya segregó sus sustancias, la vena hipofisaria se capilariza y llega a la hipófisis, le libera todos los factores liberadores. Y después, desde ahí, desde la hipófisis, salgo a través de la vena cava superior, que después obviamente va a regresar al corazón, pero lo importante es que todo lo que estaba en el hipotálamo pasa directamente a estimular a la hipófisis antes de llegar al corazón.
Estos dos que vimos recién, el sistema porta hipofisario y el hepático, son dos sistemas portas venosos. El único sistema porta arterial que vamos a describir en el cuerpo humano es el sistema porta renal, en el cual en el riñón llega la arteria renal que se diversifica, o sea, saca sus ramitas en cada una de las nefronas, en las arteriolas aferentes. La arteriola aferente exprime la sangre para que desde la nefrona, digamos, se empiece a filtrar y se forme la orina, obviamente sacando todos los desechos, pero esa sangre todavía es rica en oxígeno. Entonces, cuando sale de ese punto de filtración del riñón, sale también por una arteriola, que se llama arteriola eferente, y que sigue repartiendo su oxígeno en todos los otros, o sea, en todo el otro tejido renal. Entonces, va haciendo hematosis en los capilares peritubulares, que son los que rodean a todo el tubito de las nefronas, y regresan a través de venas, ¿sí? Venas que rodean a los tubitos de las nefronas, y regresan por una vénula que se va a terminar comunicando con la vena renal. Entonces tengo arteria capilar, arteria, y luego vena. Por eso digo que es un sistema porta arterial. Estas son, como les digo, excepciones al sistema circulatorio en el circuito mayor y menor, donde tengo dos sistemas capilares antes de llegar hacia los extremos, pero esos son los tres que se tienen que estudiar. En realidad son los tres que hay en el cuerpo humano, digamos, a grandes rasgos. Puede haber otros mínimos que en realidad no vale la pena describirlos. Bueno, chicos, con esto sí terminamos el contenido de hoy. ¿Alguna duda? Yo hice una pequeña pregunta sobre la angiotensina 2. Aparte de ser endocrina, ¿no sería autócrina y parácrina? En realidad llega a través de la sangre. No tiene un efecto autócrino en el sentido de que no cuando sale hace como el óxido nítrico, que en realidad tiene un efecto, digamos, potente por estar cerca o la cercanía de la liberación. Tengo que tener un receptor y tiene que llegar por sangre. Entonces el corazón lo libera, pero entra por las arterias coronarias y aunque una vueltita media tonta, igual entra por sangre. Entonces por eso se le dice endocrina en general. Pero sí, también tiene efecto sobre el mismo, si es a lo que querés referirte. Claro, por eso el crecimiento de los miocitos y todo eso. Sí, sí, totalmente, sí, sí. Sí, en esa función que yo digo que tiene efecto en el mismo o estimula, sí, puedo decir que es parácrina y autócrina también, porque tiene efecto sobre el mismo. Si tiene receptores, entonces también puede ser parácrina o puede ser autócrina. Sí, sí. Sí, Facu. Dice, hay un punto en el trabajo práctico que dice cuál es la importancia de que el potencial de acción se desacelere en el nódulo aurículo-ventricular. No entendí muy bien ese punto. ¿Cuál es la importancia de que se desacelere? Sí, Bueno, piensen que el marcapasos cardíaco en realidad me está marcando la frecuencia cardíaca. Si se desacelera, o sea, quiere decir que yo estoy estimulando una bradicardia. Si yo tengo un estímulo, por ejemplo, que me va a llevar a un estímulo del aumento de la frecuencia cardíaca, si sigue aumentando eso me da un infarto. Entonces, yo necesito, no sé, el punto te dice eso nada más o te lo hice asociado con algo. no, dice eso. Dice, bueno, la importancia de que el potencial de acción se desacelere. Bueno, la importancia es justamente esa, que pueda bajar la frecuencia cardíaca y que pueda compensar los valores normales en el cuerpo. Porque si yo tengo un pico de estrés, por ejemplo, aumentó la frecuencia cardíaca, si no tengo nada que lo baje, quiere decir que me va a quedar ahí al palo la frecuencia cardíaca, voy a estar todo el día con taquicardia. O sea, lo importante es que se desacelere, es que vuelva a bajar la frecuencia cardíaca y pueda establecer el gasto cardíaco normal, para no sobresaturar o sobrecargar el corazón. Si yo sobrecargo el corazón, obviamente me da un infarto y no la cuento. Perfecto. Gracias, Jess. No, de nada. Vamos a terminar igual de entender bastante esto, chicos, mañana cuando veamos presión, porque en realidad se termina de integrar todo esto y podemos ver todas estas variables que vimos relacionadas con la presión cardíaca, ¿sí? Así que bueno, nos encontramos mañana, anótense si tienen alguna duda más, practicamos con él. Es más, después de ver lo de presión, vamos a tener una clase en la cual vamos a repasar conceptos. Si quieren, agarramos el TP. Yo creo que acá el TP a desarrollar también está bueno en esta unidad porque tiene algunas cosas para practicar y hacemos algunos ejercicios más para que lo entiendan.
¿sí? Pero léanse toda esta partecita, si llegan a leerlo de presión, buenísimo para mañana, si terminamos de integrar todo en la clase, ¿sí? Nos Dale, vemos Gise. mañana. Bueno, gracias. Chao, Gise, gracias. Nos vemos, Chao, Gise, chao, gracias. suerte.